Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio académico propiciado por la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, en Cincelejo, Colombia, y la Fundación Ponte Italiano en Barranquilla, denominado Cultura y Estudios en Italia. Antes de iniciar con la presentación de nuestras invitadas especiales, queremos agradecer el apoyo brindado y la gestión realizada por la directora de Ponte, la doctora María Elena Mejía, a nuestro señor rector, doctor Noel Morales Tuesca, a nuestra vicerrectora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, la doctora Liliana Álvarez Ruiz, a los decanos, coordinadores académicos, a los docentes de internacionalización y a todas aquellas personas que directa e indirectamente han apoyado en la organización de esta sexta versión de la Semana de la Internacionalización con nuestro país invitado, Italia. Esta conferencia va a estar dirigida por Erika Parra y Laura Piccone. Erika es internacionalista, egresada de la Universidad del Norte y coordinadora administrativa de la Fundación Ponte Italiano. Laura tiene pregrado en literatura y lingüística, magíster en historia y magíster en enseñanza de lengua y cultura italiana a extranjeros. Es además coordinadora académica y responsable de internacionalización en la Fundación Ponte Italiano. Queremos recordar a los asistentes que a través del chat de esta sala les vamos a estar compartiendo el enlace para que hagan el respectivo registro. De igual manera, a través de este mismo chat, ustedes pueden formular las preguntas relacionadas con la temática que se va a abordar o sus comentarios al respecto y al final, luego de la intervención de nuestras invitadas especiales, vamos a abordarla. Entonces, nuevamente damos la bienvenida a Erika y a Laura. El espacio es de ustedes. Bienvenidas. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Queremos agradecer a toda la universidad por este esfuerzo tan maravilloso que están realizando durante toda esta semana, presentando Italia como país invitado y con un contenido muy enriquecedor que seguramente va a beneficiar a todas las personas que han hecho parte de este evento. Queremos agradecer nuevamente por esta invitación para poderle brindar información sobre lo que nosotros llamamos la gran cultura, no sin antes agradecer especialmente pues al rector, el doctor Noel Morales, a la vicerrectora de Extensión y Relaciones Internacionales, la doctora Liliana Álvarez, y por supuesto todo el equipo que está haciendo esto posible, a los estudiantes, funcionarios, toda la comunidad SECAR que está participando en esta charla. Esperamos que Laura y yo podamos cumplir sus expectativas y que esta semana de internacionalización con el país invitado, Italia, los acerque más a su sueño de conocer este maravilloso país. Antes de comenzar la presentación que tenemos preparada, quisiera pues que todas las personas que en este momento están conectadas, 32 personas en total, se sientan muy cercanos a nosotros. Si tienen alguna pregunta que les va surgiendo a medida que Laura y yo les vamos brindando toda la información a través del chat, como ya nos indicaron, pueden dejar sus preguntas. Seguramente va a haber casos muy específicos que podemos atender de una manera más personalizada directamente pues en la fundación. Y bueno, esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para todos. Vamos a hablar sobre diversos temas, todos relacionados con estudios en Italia, cómo es el sistema educativo italiano, cómo convalidar estudios, cuáles son los requisitos para estudiar en Italia, qué programas nos ofrecen las universidades, oportunidades de becas. Vamos a tratar un tema que a nosotras nos apasiona muchísimo y es desmontar el mito de las becas. Y finalmente vamos a terminar esta charla hablando de un poco cómo es la vida en Italia. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para poder mostrarles la presentación que hemos preparado para ustedes y damos inicio. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación? ¿Sí? Perfecto, Erika. Gracias. Bueno, otra pequeña introducción, que es la Fundación Ponte Italiano. Nosotros somos una organización no gubernamental, tenemos sede en la ciudad de Barranquilla, pero operamos en toda Colombia y Latinoamérica, ofreciendo nuestros cursos de lengua y cultura italiana. Esto quiere decir
que no solamente tenemos a disposición cursos de italiano, sino también un sinnúmero de actividades y servicios que van a acercarlos a ustedes más a este país. Fuimos fundados en 2004 por un grupo de descendientes italianos. Compartimos también oficina en Barranquilla con el consulado italiano, el consulado honorario de Italia en Barranquilla y la Cámara de Comercio italiana. Vamos a comenzar entonces este tema y cedo la palabra a Laura Piccone, que es nuestra especialista en estudios en Italia, para empezar hablando de cómo funciona el sistema educativo. Entonces, Laura, la palabra es tuya. Gracias, Erika. Buenas tardes a todos y otra vez gracias a la SECAR para brindarnos este espacio. Bueno, voy inmediatamente a hablar del tema. ¿Cómo es el sistema educativo italiano? Como estaba pronunciando Erika antes, el sistema educativo italiano es, por supuesto, diferente, bastante diferente que el sistema educativo colombiano. Empezamos desde la escuela para luego llegar al tema más importante, que es el tema de las universidades. Como ven, la escuela obligatoria en Italia es de 13 años. Después de la instrucción preescolar, que es la escuela de la infancia, como pueden ver aquí en la imagen que estamos compartiendo, empiezan los 5 años de escuela primaria, de instrucción primaria. Luego se va a una instrucción secundaria que está dividida en dos partes. 3 años, la escuela secundaria de primo grado. Yo hablo en italiano, pero igual es muy parecido al español, entonces no van a tener problemas en entenderlo. Y luego tenemos los 5 años de liceo o instituto técnico o instituto profesional, es decir, la escuela secundaria, lo que, digamos, se podría comparar con el bachillerato aquí en Colombia. Como ven, aquí nosotros tenemos 13 años de escuela. Vamos ahora a ver qué pasa después de terminar la escuela secundaria, de terminar el bachillerato. Antes de todo, hay que remarcar que, digamos que después de estos 3 años de escuela secundaria, los estudiantes pueden elegir entre diferentes escuelas secundarias, entre diferentes bachilleratos, digamos, con base en sus intereses. Entonces tenemos un liceo que es de área humanística, otro que es de área científica, otro de área profesional. De todas formas, todos son de 5 años, cumplidos los cuales todos los estudiantes van a tener que hacer el mismo día en toda Italia un examen que se llama examen de maturidad. Este examen tiene, digamos, temas iguales por algunas pruebas. Otras pruebas, en cambio, se enfocan sobre temáticas que están relacionadas con el currículum que escogieron. Terminado esto, si pasan este examen, que vuelvo y repito, es un examen estatal, quindi es un examen en toda la nación igual, van a poder elegir entre las varias posibilidades de universidad. Si por favor pasas a la segunda diapositiva, Erika. Bueno, como ven aquí, yo dejé una imagen con los términos, la terminología en italiano y en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque en este caso, a nivel europeo, son definiciones de carácter general. Entonces van a poder comprender de manera mejor a qué corresponde, a qué título corresponde cada nivel académico italiano. Como decía antes, después de terminar el bachillerato, empieza la que se llama laurea de 3 años o laurea triennale, que desde la palabra ya entiende que significa de 3 años. Esto corresponde a un pregrado aquí. De hecho, sale con el título de Bachelor of Science. ¿Qué pasa? Anteriormente, hasta el 1999, en Italia realmente esta laurea era de 5 años, pero se redujo a 3. Al mismo tiempo se añadió otro nivel, que es la laurea magistrale de 2 años, la que está en violeta, sí. Entonces, pues, después de terminar la laurea magistrale, se puede elegir entre la laurea triennale, se puede elegir entre una laurea magistrale de 2 años, Master of Science, o un máster de primer nivel. También te da
que te da como título el Specializing Master. ¿Qué pasa? Realmente, oficialmente, después de una laurea triennale, tú podrías, o sea, el italiano, el estudiante podría entrar a ser parte del mundo profesional y trabajar. Lo que pasa realmente es bien diferente. Lo que pasa es que en las empresas privadas, pero sobre todo en las empresas públicas, lo que se requiere como requisito indispensable es que se haya cumplido por lo menos la laurea magistrale, o sea que ya se hayan cumplido los 5 años de estudios universitarios, de estudios académicos. Luego vamos pero a descubrir en términos de convalidación con el sistema educativo colombiano porque esto es una ventaja. Entonces los invito un momento a enfocarse sobre esto que es la laurea magistrale de 2 años y luego volvemos a hablar del tema. Después de la laurea magistrale, entonces tú puedes hacer o un doctorado, obviamente de 3 años, un doctorado que en Italia para los extranjeros es siempre un doctorado con beca, hablaremos también de este tema, o un máster de segundo nivel, que te da, te da exactamente este título de Specialized Master. Porque quería que nos enfocáramos sobre el tema de la laurea magistrale y ahora empiezo con el segundo de los enfoques de nuestra diapositiva, o sea, el tema de la convalidación de estudios. Resulta que hace algunos años esta laurea magistrale en Italia viene convalidada aquí desde el Ministerio de Educación colombiana como una maestría. Ustedes saben cómo funcionan las maestrías en Colombia, cómo funcionan las maestrías en Latinoamérica y saben también que son particularmente difíciles de abordar desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que en Italia la laurea magistrale, en cambio, es considerada, digamos, parte de un percurso académico necesario para todos los estudiantes. Entonces, la laurea magistrale tiene muchísima posibilidad de acceso, sea con becas, sea con acceso fácil a través de descuentos. Y iremos a hablar del tema cuando vamos a desmontar el mito de las becas, que como decía Erika, es nuestra pasión. Entonces, si alguien está interesado y piensa en querer obtener una maestría en el exterior, esta ya podría ser una buena opción. Entonces, esto es el sistema educativo italiano, ese es el sistema, cómo funciona y cómo funciona la convalidación de estudios, sobre todo el tema de la laurea magistrale. Vamos a seguir. Bueno, ahora hablamos del por qué. ¿Por qué es recomendable ir a estudiar en Italia? Primero que todo, yo no sé si ustedes están al tanto de que la primera universidad en todo el mundo fue fundada precisamente en Italia, fue fundada en Bolonia en la Edad Media en el año 1088. Y realmente la Universidad de Bolonia también, pero las universidades italianas son de verdad unas excelencias. Solo para citar una clasificación que se hizo en el año 2019 sobre Employability Rankings, 7 son las universidades italianas que ganaron, que entraron a ser parte de las primeras 200 universidades a nivel mundial en términos de empleabilidad. Hay que decir que las universidades más reconocidas a nivel internacional, cada una se destaca por su área. Cabe anotar que las universidades italianas públicas son muy buenas, son muy reconocidas a nivel internacional y también las privadas, pero esto de que la universidad pública italiana sea una excelencia hay que tenerlo en cuenta siempre y luego vamos a ver el por qué. Bueno, las universidades más reconocidas a nivel internacional son las que pusimos en nuestra presentación, antes de todo el Politécnico de Milano, que es muy famoso, sobre todo aquí en Colombia, en Latinoamérica en general, y es muy famoso en el área, muy reconocido en el área de design, ingeniería y finanza. Luego vamos a la Normale de Pisa. La Escuela Normale de Pisa, la Universidad Normale de Pisa, es muy famoso en todo el ámbito, digamos, que me compete en el área humanística, en temas de historia, de disciplinas sociales y de filosofía. Y la Sapienza de Roma
por obvias razones, es muy famosa a nivel internacional para los estudios clásicos y la historia antigua. Luego tenemos la Universidad de Padua, reconocida a nivel mundial por medicina, y etcétera, etcétera. La mayoría de las universidades son, como decía, universidades públicas y se consideran excelencias. Otras universidades muy reconocidas a nivel internacional y que tienen muchas ventajas en términos de empleabilidad son, por ejemplo, las universidades privadas como la Bocconi, la Universidad Católica del Sacro Cuore, ambas en Milán y como decía, muy reconocida internacionalmente. Entonces, si podemos... Ok. Ahora dejo la palabra a la experta del tema de los requisitos burocráticos para ir a estudiar en Italia, Erika. Bueno, gracias Laura. Seguramente que en el chat vamos a encontrar bastantes preguntas relacionadas con el tema del sistema educativo italiano que vamos a responder posteriormente. Listo. Habiendo entendido cómo funciona el sistema educativo italiano y las oportunidades que tenemos personas que estamos acá en Colombia o en Latinoamérica para estudiar en Italia, sobre todo con el tema de la laurea magistrale, que seguramente surgirán muchas inquietudes, vamos a hablar ahora de cuáles son los requisitos para estudiar en Italia. Es muy importante conocer esta información porque no es solamente pensar, listo, me voy a estudiar Italia, sino cuál es el plano, el proyecto que debo organizar para poder cumplir este objetivo. Entonces, el primer documento que van a necesitar es la declaración de valor, es la homologación del título que ustedes tengan en Colombia ante el sistema educativo italiano. Por ejemplo, en mi caso, yo soy internacionalista, entonces si quiero ir a hacer una maestría en Italia, debo hacer o presentar mi declaración de valor, es decir, mi título a qué corresponde en el sistema educativo italiano. Esto se hace ante la embajada para todas las personas pues, que de pronto digan, bueno, pero ¿cómo hago para obtener este documento? Es muy sencillo. Nosotros pues en este caso somos bastante respetuosos con la información que presentamos y la embajada siempre pues tiene toda esta información relacionada con declaración de valor en su página oficial. Simplemente ponen declaración de valor en el buscador y ahí les aparece dependiendo cuál sea su caso, si quieren hacer un reconocimiento profesional o si quieren homologar su título para continuar estudiando en Italia. En fin, cualquier caso que pueda presentarse en la página lo van a encontrar. El segundo documento que van a necesitar es la preinscripción universitaria. Laura, no sé si quieres abordar esto enseguida, Laura, o si ahorita más adelante, cuéntame. Enseguida. Sí, puedo Bueno, decirlo directamente. Bueno, para este tema es muy importante saber que desde hace 2 años el Ministerio de Educación italiano creó una plataforma que se llama Universitalia. Es una plataforma muy, muy útil porque no solo recoge todas las posibilidades, todas las carreras en todas las universidades, sea públicas, sea privadas, sea de modalidad presencial, sea de modalidad virtual, que se pueden elegir en Italia. O sea, es un contenedor donde se va a poder encontrar todo. Y entonces es muy, muy útil en fase de investigación, porque a través de unos filtros de búsqueda que pueden ser filtros de carácter geográfico, o sea, elegir una ciudad y ver qué universidades ofreces, o por ejemplo por tema. Entonces, ver todas las carreras que se ofrecen sobre el tema de estudios que te interesa. Y entonces, en fase de investigación es muy importante, pero aprovecho de este espacio para decir que en el caso de que alguien de ustedes quiera ir a estudiar en Italia, estudios de posgrado, tiene que tener en cuenta algo, que la prescripción universitaria prevé que se puede hacer solo una elección. Es decir, que a través de la prescripción que se hace a través de este portal Universitaria, y luego vamos a pasar el link a través del chat, se puede escoger una y una sola carrera. Esto significa, para obtener luego el permiso de estudio, entonces la visa de estudio. Esto significa que la fase de investigación es la fase más importante porque se tienen que tener en cuenta muchos factores. Entonces, antes de todo lo del área geográfica, luego, por ejemplo, hacer como una investigación estratégica y ver, por ejemplo, cuáles son las universidades con más cupos para estudiantes extranjeros o las universidades que ofrecen más posibilidades de beca y otro.
Entonces yo recomiendo siempre, y por eso también estamos nosotros que podemos brindar asesoría en fase de investigación, pero dar mucha importancia en esta fase, porque hace algunos años se tenía la posibilidad de inscribirse en muchas carreras y luego llegar a en el momento de retirar, en el momento de imprimir la visa de estudio, elegir entre las que te habían aceptado. Ahora cambió y cambió de manera radical. Entonces, ojo con eso, por favor. Gracias, Laura. Bueno, más adelante vamos a abordar un poco más el tema de Universital y para que lo sepan. Bueno, el código fiscal es el tercer documento que van a necesitar, ese sí se puede solicitar ante el consulado, es muy sencillo, simplemente se solicita y el consulado lo emite. Y el cuarto documento, la visa o el pasaporte, dependiendo si alguno de ustedes tiene ciudadanía italiana, pues va con el pasaporte suficiente. Y si no, van a requerir la visa de estudio que se tramita ante la embajada. Importante tener en cuenta, para estudiar en una universidad italiana se puede hacer con 2 idiomas. Hay programas en inglés, pero también hay programas en italiano. ¿Cuál es nuestra recomendación? Como van a tener que certificar el idioma, entonces nosotros siempre abordamos este tema de la siguiente manera. Si tú que me estás viendo en este momento consideras la opción de irte a estudiar en Italia y vas a estar en un país culturalmente muy rico, entonces, primero, el tema de la oferta educativa es mucho más limitada en el idioma inglés que en italiano, que van a tener un sin límite de ofertas. Y segundo, que van a tener la posibilidad de poder absorber toda la información a nivel cultural, me refiero, porque si van a pensar en estudiar en Italia, no pueden pensar que solamente van a estar en un aula de clases, sino que van a tener que relacionarse con su entorno, vivir la cultura, etc. Entonces, por eso pues va a ser muy importante tener un buen nivel de italiano. En este caso, el que exigen algunas universidades es el nivel B2. Entonces, en este sentido, evitar traumas en el tema del relacionamiento, para evitar también un choque cultural, que seguramente va a ser mucho menor al que si van a otros países, que eso también lo vamos a abordar más adelante. Entonces, si la mitad del tiempo lo vas a dedicar a tratar de entender qué me dicen las personas o cómo comunicarme, realmente no tiene mucho sentido. Al final, pues va a ser una decisión de ustedes si van a hacer su programa académico, sea su maestría, doctorado, etcétera, en italiano o en inglés, pero siempre hacemos la recomendación de que sea en italiano. Sobre todo por el tema de, primero el cultural y segundo el tema de las opciones que van a tener para poder hacer sus estudios. Ok. Bueno, entonces aquí pueden ver el link de Universital. Y Laura, ¿vas a comentar otro tema sobre esto o continúo? Ok, bueno, entonces ahí tienen el link de la plataforma Universital, que fue lo que Laura les comentó ahorita, que va a ser muy importante en fase investigativa y también ya cuando tomen la decisión de qué programa académico van a estudiar en Italia. Aprovechamos entonces este espacio para compartirles y celebramos que nosotros pues firmamos, la Fundación Ponte Italiano firmó convenio con la Academia in Florence y contamos con becas para hacer 2 semanas full immersion en esta academia en Florencia. Entonces, es una oportunidad para todos los que quieren explorar, los que quieren ir a conocer, los que quieren también vivir esta inmersión lingüística y cultural. Con nosotros pues tienen la opción, la posibilidad de aplicar a estas becas. Obviamente, cabe resaltar que todos los estudiantes de la SECAR, no solo estudiantes, funcionarios, egresados, tienen la posibilidad de hacer el curso de italiano con nosotros y van a recibir una tarifa especial. Además, también contamos con un programa muy bonito que sé que, bueno, Laura es la creadora de este programa, que se llama Summer School Palermo, que no, lastimosamente no se ha podido llevar a cabo por el tema de la pandemia, pero esperamos que el próximo año sí se pueda realizar. Y es una de los programas que tenemos que nos hace sentir muy orgullosos.
y que esperamos poder llevar a cabo para que muchas personas puedan apreciar la belleza de Palermo, que es una ciudad que queda al sur de Italia, que bueno, Laura es la embajadora de Palermo acá en Ponte, y seguramente pues ahorita van a tener la oportunidad de escucharla hablar sobre esto. Pero son programas que ofrecemos para todas las personas que quieran vivir la posibilidad o vivir la experiencia de pasar un tiempo en Italia, no necesariamente una estancia larga, sino un tiempo corto. Bueno, Laura, cuéntanos. Bueno, quería añadir algo sobre el tema de las becas y de las becas de antes y de la Summer School. Me imagino que algunos de ustedes seguramente estudiaron idiomas extranjeros y saben que lo más importante es el tema de la inmersión lingüística. Es decir, que sí, se puede estudiar un idioma en un contexto que no sea el contexto del idioma real, pero las ventajas que se añaden en el momento en que el estudio se hace directamente en el contexto en el cual, saliendo del aula, del salón de clase, puedes ir practicando lo que acabas de aprender dentro de la clase con tu profesor, es algo que hace del aprendizaje algo completamente distinto. Lo que de hecho nosotros como Ponte Italiano siempre recomendamos es hacer los niveles básicos e intermedios aquí con nosotros para ya viajar y ir perfeccionando el propio idioma y perfeccionando el aprendizaje directamente en el contexto, en el lugar italiano. Y precisamente estas oportunidades se ofrecen a través de las becas en Florencia, en Firenze, y de la Summer School Palermo. La Summer School Palermo nace, digamos, con un enfoque universitario, en el sentido de que va a ayudar a los estudiantes también a adquirir, además de ser un curso de italiano intensivo de nivel intermedio avanzado, va a brindar a los estudiantes terminología específica que luego van a encontrar, por ejemplo, en los cursos de posgrado en Italia, porque obviamente si estudian en el exterior, en el extranjero, estudian un curso de italiano, nunca van a abordar temas ni terminología específica, que es la terminología específica, especialística de las universidades. Además de esto, vivir una posibilidad de estudio en la Summer School significa también tener la posibilidad de hacer lo que nosotros llamamos el turismo experiencial. O sea, hacer turismo, pero no vivirlo de turista de manera superficial, solo mirando desde el externo, sino de vivir dentro la realidad de una ciudad. En este caso, Palermo es mi ciudad y yo soy la creadora con la organización MAWeb de este programa, pero en general siempre es mejor hacer este tipo de turismo, o sea, ser viajadores y no turistas. Bueno, podemos ir adelante y precisamente hablando del tema de las becas y de nuestra misión, que es la misión relacionada con la situación en Italia de desmontar el mito de las becas. Realmente cuando un estudiante piensa que quiere ir a hacer un curso de grado, de posgrado en el exterior, inmediatamente piensa irse a Estados Unidos o a Canadá, probablemente por la cercanía geográfica. Realmente las universidades italianas, Italia en general, ofrece unas ventajas de tipo económicas. Antes de todo, hay que decir, las universidades italianas, en las universidades públicas, obviamente, el servicio, el acceso es disponible para todos. Para todos significa no solo los italianos, sino también los extranjeros. Y significa también para todos a todos los niveles sociales. ¿Por qué? Porque la matrícula en Italia, no sé si ustedes lo sabían, pero la matrícula es proporcionada a los ingresos del estudiante, en el caso de que el estudiante trabaje o viva solo, o de la familia del estudiante en el otro caso. Sin embargo, aunque los ingresos sean altos, nunca se va a ir a un pago de matrícula que supere los 2.000 euros anuales, lo cual corresponde más o menos, bueno, ahora no sé exactamente a cómo está el euro, pero a los 8 millones. 8 millones, repito, para un año. Entonces, no se trata de semestres porque en Italia nosotros razonamos en términos de año académico, no de semestre académico.
Claro, ustedes podrían decir, claro, pero respecto a Colombia, respecto a América Latina, los costos de la vida son bien altos, son mucho más altos en Italia que aquí. Los gastos de alojamiento, los gastos de vivienda, y es esto que normalmente preocupa a la mayoría de la gente, pero aún así hay muchas estrategias que se pueden poner en campo se pueden utilizar para, digamos, evitar el temor de los gastos, evitar el pánico de los gastos de vivienda. Antes de todo, por ejemplo, se podría empezar a pensar que no existen solo las ciudades principales y las ciudades más reconocidas a nivel internacional. O sea, que las buenas universidades no solamente están ubicadas en Roma y Milano. Existen muchas otras ciudades más pequeñas y sobre todo, cuanto más pequeñas, cuanto más digamos, de carácter universitario, esto significa que están hechas medidas de estudiantes. Y esto sí seguramente ayuda mucho y tranquiliza mucho a las familias. Además que, que facilita desde el punto de vista económico. Hago un ejemplo, siempre por mi ciudad soy un poco campanilista, pero por ejemplo no todos saben que ingeniería, que una de las carreras que se eligen sobre todo, que está elegida por los estudiantes que se van a estudiar en el exterior, en mi ciudad, donde el costo de la vida es mucho más bajo que en una ciudad como Milán, ingeniería tiene un nivel de empleabilidad de casi el 90%. Entonces hay que hacer este tipo de investigación también. Y como en mi ciudad hay muchas otras opciones de este tipo. O, por ejemplo, si algún estudiante dice, no, es que yo quiero hacer el Politécnico en Milano, quiero vivir en Milano. Bueno, otra opción sería no estar viviendo en la plaza principal de Milano, sino aprovechar del tema que el transporte público en Italia es muy bueno, sobre todo en Milano, y entonces pensar ir a vivir en los alrededores, o sea, en la periferia. Pero esto no significa que no existan becas. Sí existen becas y son sobre todo becas de vivienda, de manutención. Por ejemplo, cada año, este año por tema de pandemia está parado, pero normalmente cada año sale una beca del Ministerio de Relaciones Internacionales italiano que se llama Study in Italy. Ahora voy a escribir en el chat también el link, donde te ofrecen beca de manutención. ¿Para qué? Para los estudiantes que quieran inscribirse en un curso de laurea magistrale. Volvamos entonces al tema que había anticipado al principio. Si algún estudiante quiere ir a estudiar en Italia y, por ejemplo, devolverse a Colombia con una maestría, porque aquí sí la convalidan como maestría, pero quiere irse a estudiar en Italia y quiere hacerlo a través de una beca de manutención, esta es la solución, porque es una beca de manutención que te da 900 euros mensuales para poder vivir en cualquier ciudad de la universidad que van a elegir y así prácticamente van a tener una beca para obtener una maestría que viene validada como tal aquí en Italia. Esta es una opción y como estas hay otras opciones, o sea, esta es una opción de beca a nivel nacional. Luego, cada universidad saca becas, por ejemplo, de descuento sobre la matrícula o becas de que está relacionada con el tema de la vivienda, te ofrecen, por ejemplo, la comida a costo cero, o, por ejemplo, te ofrecen cupos dentro de las residencias universitarias, porque esta, por ejemplo, ir a vivir en una residencia universitaria es otra estrategia para ahorrar dinero en temas de vivienda. Entonces, sí, para resumir, hay muchas opciones. Sí, gracias, Erika. Sigue. No, sí, no, que iba a decir, iba a hacer como un apunte cortico. Lo que pasa es que nosotros, bueno, el año pasado, si mal no recuerdo, o el anterior, no, el año pasado no por el tema de pandemia, pero el anterior sí tuvimos, o sea, recibimos información sobre becas de manutención que incluso creo que eran mucho más generosas que el valor que tú nos comentas ahora. Y iban referidas a unas áreas específicas. Ahora mismo no recuerdo, pero, o sea, eran temas muy transversales, arte, ingeniería, o sea, eran temas muy transversales que la gente solamente tenía que aplicar y decir en qué universidad le gustaría realizar sus estudios, qué programa, o sea, era algo muy sencillo
y nosotros alcanzamos a compartir esa información, pero muchas veces esas becas se pierden precisamente por desinformación, o dos, porque las personas no están atentas buscando, porque a veces también esa es otra de las cosas que sucede, pero sobre todo por un tema muy importante, y es el idioma, porque obviamente uno de los requisitos es tener el nivel de italiano B2 certificado. Entonces, también si en sus proyectos está realizar algunos de sus estudios en Italia y quieren aplicar a una beca, pues obviamente deben tener en cuenta que ese es uno de los requisitos. Bueno, bueno, ya estaba escuchándote muy atentamente. Sí, sí, dime. Sí, sí, solo a propósito que mencionaste el tema de las becas, de los cupos que van perdidos, quiero volver al tema del doctorado, que de pronto a ustedes de la Universidad de SECAR de pronto podrían estar interesados. En Italia hay cupos de doctorado para extranjeros con beca que en la mayoría de los casos van perdidos porque la gente no aplica. Entonces, así lanzo una idea para los estudiantes de la SECAR. Sí, eso Sigue. pasa muchísimo. Y bueno, es muy importante hacer aclaración de eso. ¿Por qué? Porque realmente al nosotras decir que queremos desmontar el mito de las becas, lo hacemos específicamente porque muchas personas buscan aplicar a becas, por ejemplo, de, no sé, una beca para una maestría, una beca para un doctor, para un, no sé, un pregrado. Y realmente lo que Laura dice, 2.000 euros como máximo que pagues, al hacer la comparación de costos con universidades colombianas o de Latinoamérica, pues es un costo bastante económico, si lo tienen en cuenta por el año. Entonces, mejor en vez de aplicar a becas o de buscar becas para estudiar, o sea, beca de estudio como tal, hay que buscar o apuntarle a becas de manutención, que es donde realmente se encontraría el costo mayor, porque pues ya no vas a vivir en pesos colombianos, sino en euros, aunque sería igual la misma situación si te vas a estudiar a Estados Unidos o a Canadá. Bueno, no es la misma situación porque allá es bien caro las universidades. En cambio, acá les estamos informando que las universidades son excelentes, completamente excelentes, 100%, y lo que hay que más bien velar es por el tema de la manutención. ¿Qué tan accesibles son las universidades italianas? Pues ya Laura nos comenta, son completamente accesibles para extranjeros. Y si realmente tengo esta posibilidad, esa pregunta quisiera responderla de esta manera. Las posibilidades son infinitas, es cuestión de hacer el proyecto, de informarse bien, investigar y poder armar un plan a mediano o a largo plazo en el cual puedan establecer qué documentos necesitan, que es precisamente todo este recorrido que estamos haciendo Laura y yo, eh, para que si alguno de ustedes tiene este proyecto, pues simplemente es cuestión de organizarse. Entonces la posibilidad está. Laura, que ella es italiana, es egresada de una universidad italiana, nos está asegurando pues que realmente sí es posible, y como les digo, es cuestión de que ese sueño pues no sea simplemente un sueño, sino un proyecto. Bueno, para hacer un resumen, porque realmente la información que Laura nos indica es muy, muy importante, tener en cuenta costo de inscripciones de universidades italianas muy bajo, la calidad es alta, y hay que escoger ciudades de menor importancia, o sea, no las ciudades principales, sino más bien más al sur, donde el costo de vida es mucho más accesible, y recordar pues que la universidad italiana está hecha para que todos puedan acceder a ella. Recuerden que nosotros pues ofrecemos asesorías personalizadas. Laura es la encargada de dirigir estas asesorías, y cualquiera de ustedes que necesite mayor información o un acompañamiento puede acceder a ella. Simplemente pues nos contactan a través de los medios que tenemos disponibles, que al final los vamos a compartir, y agendamos una cita. Bueno, Laura. Nosotros estamos hablando de Italia, pero yo no conozco Italia y no sé cuántas de las personas que estamos acá conectadas conocen Italia, pero estoy segura que la mayoría no. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo es la vida en Italia, si hay un gran choque cultural cuando una persona que, por lo menos un colombiano,
va a estudiar a Italia o por turismo. Quisiéramos saber de primera mano cómo puedes tú describir Italia. Bueno, sí, siempre esta es una pregunta que los estudiantes, los colombianos en general hacen, y realmente es una de las preguntas que se hizo en el día de la instalación al cónsul. Y entonces estamos como bastante acostumbrados a responder. Bueno, ¿cómo es la vida en Italia? El punto es, como decía antes, es cómo uno imagina vivir Italia. ¿La quieres vivir como turista? O sea, pasando rápidamente de un lugar a otro. ¿La quieres vivir como un viajador? O sea, que se queda un poco más tiempo, o la quieres vivir como persona que está residiendo allá, que está estudiando allá. Porque esta es una forma totalmente diferente de vivir un lugar, de vivir la italianidad, de vivir una ciudad allá en Italia. Yo solo quiero que ustedes se imaginen viviendo en Italia desde hace unos meses, estudiando en una universidad, y que simplemente salgan de la universidad y puedan pasear, ir a tomar una copa de vino debajo de las maravillas artísticas de las esculturas italianas. O sea, yo sé que por ustedes esto es algo que puede crear un choque, pero me imagino que sea un choque positivo. O sea, Italia es el país de la cultura, de la historia, y estudiar en Italia es un privilegio, porque tú puedes vivir y vivir, no ver, vivir la historia, la cultura, la música y todos los eventos culturales cada día que, bueno, por ahora obviamente son virtuales, pero cuando esta situación se resuelva, imagínense que cada día siempre hay algo que hacer, porque en cada ciudad siempre hay mucho movimiento cultural. Y esto lo tengo que decir, no todos los países lo ofrecen. Entonces, sí, en esto está la ventaja de elegir Italia como lugar donde hacer los estudios de posgrado o a vivir también. Y además, como decía, Italia es un país pequeño. Tú puedes programar un viaje y a través el sistema de transporte, que es muy bueno, por ejemplo, el sistema de transporte con trenes súper veloces, puedes estar de Milano a Roma en 4 horas. Entonces tú en un día puedes decidir ir a hacer un fin de semana en otra ciudad y devolverte, o incluso de un día para el otro. Yo lo hice muchas veces viviendo en Milán, me iba a Roma un día entero y me regresaba en la noche. Entonces sí, Italia no tiene precedentes. Tú caminas y encuentras arte. Maravilloso, Laura. No, pues yo creo que, bueno, personalmente cada vez que escucho esta reflexión me apasiona muchísimo, me muero por conocer Italia y bueno, estoy segura que muchas de las personas que estamos acá conectadas, sí, me encantaría saber qué preguntas, qué preguntas surgieron de esta charla que tuvimos acá, Laura y yo, más que todo fue una especie de conversación, porque así siempre lo queremos mostrar, que no sea una charla, una conferencia, nada, sino que ahora, pues a partir de las preguntas que surgen de los participantes, podamos explorar mucho más a fondo cada una de las cosas que tratamos el día de hoy. Entonces, bueno, antes de finalizar, no, perdón. Antes de finalizar, sí, quisiera comentarles pues a todos que Ponte cuenta con un portafolio de actividades maravilloso para conocer la cultura italiana de primera mano. Siempre estamos compartiendo nuestros eventos, nuestras actividades, por ahora virtuales, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, para siempre de alguna manera no dejar que este tema cultural se quede de lado, sino que sea nuestra cara principal. Además, contarles que a toda la comunidad SECAR goza de muchos beneficios. Nosotros contamos con apoyo en los procesos de apostilla y traducción de documentos, muy útil para las personas que están en este proceso de realizar sus estudios en Italia, porque, por ejemplo, para la declaración de valor van a necesitar apostillar y traducir la mayoría de los documentos. También contamos con seguros de movilidad internacional en un convenio que tenemos con una agencia que se llama ASICS Medical Travelers, gestión de becas, apoyo a la movilidad estudiantil. En esto nos encontramos en constante trabajo con la universidad, con el área de internacionalización precisamente. Contamos con docentes altamente calificados y
También brindamos las asesorías y acompañamiento en todo el tema de estudios en Italia, exámenes de clasificación, clases demostrativas. Toda la comunidad SECAR cuenta con el 15% de descuento para realizar sus cursos de italiano con nosotros. Y además, pues van a poder participar de las actividades culturales y académicas que promovemos con el fin de dar a conocer la lengua y la cultura italiana. También pueden certificar su idioma con nosotros. Tenemos muchos aliados nacionales e internacionales para hacer posible todas estas actividades. Y bueno, acá finalizo pues con los datos de contacto, mi WhatsApp, donde siempre les voy a estar respondiendo. Y si alguno de ustedes está interesado en conocer nuestra sede física en Barranquilla, también pueden hacerlo. Entonces ahora sí quisiera abrir espacio para preguntas y muchísimas gracias nuevamente. No se escucha. Hola, ¿sí me escuchan? Listo. Perfecto. No, agradeciéndoles a ustedes más bien, Laura y Erika, ha sido una charla de verdad muy completa. Yo creo que han abordado temas. Yo iba como tomando nota y de pronto sentía que respondían a la pregunta. Yo les dije, listo, está despejada la duda. Pero sí tenemos en el chat algunas inquietudes, algunas preguntitas que vamos a ir abordando. De pronto ya algunas se les dio claridad, pero igual vamos a leerlas para tenerlas muy en cuenta. Le recordamos a los asistentes, creo que todavía nos faltan algunas personitas por diligenciar la asistencia, les agradecemos por favor, en el chat está compartido el enlace. Bueno, por aquí Stephanie Daza nos pregunta, ¿es necesario presentar el TOEFL, el examen? No sé, para lo del inglés. Bueno, en el caso del inglés, bueno, tanto para inglés como para italiano deben presentar su certificado del idioma. El TOEFL es válido y en el caso del italiano son también varias entidades avaladas para esto. Nosotros, por ejemplo, somos suministradores de exámenes de certificación CHILS, que es una de las entidades avaladas para certificar el idioma italiano. Entonces, sea italiano o sea inglés, deben certificar su idioma y sí lo pueden hacer con esta entidad. Correcto, maravilloso. Bueno, la siguiente pregunta estaba, creo que alineada a esa misma temática. Dice, ¿qué certificados son válidos presentar? Pero creo que ya Erika ha dado respuesta a ello. Sí. Entonces, continuamos. Luisa Infante pregunta, ¿el título de pregrado en Colombia a qué equivale en Italia? El título de pregrado, respondo yo porque me estaba encargando yo del tema, equivale a, no sé si puedes poner por favor otra vez la primera diapositiva. El título de pregrado corresponde a esto amarillo, la laurea, o sea, la laurea triennale de 3 años. Bueno, correcto. Allí damos respuesta a esa inquietud a Luisa Infante. Natalia, sí, ya le habíamos respondido. Esta sesión está siendo grabada. Entendemos que hay algunas personas y hay otras actividades también alternas a esta. Ana María Camargo dice, buenas tardes, gracias por este espacio tan interesante. Desde Ponte Italiano realizan alianzas con universidades en Colombia para que los estudiantes y profesores tengan oportunidades de intercambio o becas con universidades en Italia. Ya se abordó el tema, pero no sé si Erika quieres agregar algo adicional. Sí, claro que sí, Ana María, ¿verdad? Bueno, nosotros en este momento nos encontramos, bueno, en este momento no siempre estamos en constante movimiento buscando lograr estas alianzas con universidades colombianas como el que tenemos con la SECAR, no solo con universidades colombianas, sino italianas, que de esto se encarga Laura, con el fin de lograr eso, porque es que nuestro objetivo principal no es simplemente ofrecer los cursos de italiano, sino que la gente pueda vivir de primera mano esta inmersión cultural y es lo que hemos manifestado desde el principio hasta el final, lo reitero. Buscamos eso, que haya movilidad académica, que las personas puedan acceder a oportunidades. Siempre en nuestra página web, de hecho, tenemos activo un botón en el cual hay becas vigentes siempre, o sea, los va a dirigir a otra página donde ahí van a encontrar cuáles son las becas que están vigentes y también cuando nosotros las recibimos directamente las compartimos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, con nuestros estudiantes, con nuestros egresados. Entonces sí, realmente siempre estamos en esta constante tarea de poder promover este tipo de movilidad para que muchas personas puedan acceder a la excelencia de las universidades italianas.
Correcto, Erika, muchísimas gracias. Bueno, por aquí hay una preguntita clave, de hecho, yo había tomado nota porque por lo general siempre la hacen. Dubán Mendoza Arizal nos pregunta, soy estudiante de Derecho, número de becas, límite de edad. Número de... No entendí. Sí, A ver. entiendo que se refiere si hay un límite de edad para aspirar a las becas, a todo este proceso. Un Bueno, límite de edad. no sé si Laura quiere responder. Laura, ¿quiere Sí, responder? sí, en Vale. general siempre ponen límites de edades, pero no es algo que es obligatorio en las becas. Depende siempre de las becas, si salen directamente de la universidad o son becas a nivel nacional o son del Ministerio de de Educación o del Ministerio de Relaciones Internacionales. Cada beca tiene sus requisitos particulares. En el caso de derecho, obviamente hay que hacer una consideración. Obviamente, quien estudia derecho en Colombia estudia el sistema de derecho, el sistema de la ley colombiano. Entonces, en el caso que quiera ir a hacer unos estudios de posgrado en Italia, obviamente en este caso se tiene que comunicar directamente con la universidad a ver si le convalidan los La estudios carrera. que hizo aquí, pero en la carrera. En este caso nosotros brindamos también esta asesoría, o sea, nos ponemos allá a escribir al lado del estudiante interesado el correo y vamos a apoyarlo en todo el proceso. Así es. Correcto, Laura, muchísimas gracias. Bueno, Ana María Camargo nuevamente les dice, excelente, gracias, los contactaré para conversar en detalle y analizar la viabilidad de una alianza con ustedes. Entiendo que Ana María Camargo es de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, que nos acompaña también, no es de SECAR, pero está Excelente. muy presente aquí, entonces se van gestando esas alianzas, esas nuevas alianzas. Bueno, sigamos por acá. María Elena Mejía dice, depende de los términos de referencia de cada beca. Cada beca lo indica. Es una Sí, pregunta, no, entiendo. pienso que es respondiendo, Sí. ella es la directora de la fundación, por cierto. Ah, sí, sí, es la Saludos, doctora María señora Elena. María. Sí, sí, claro que sí, la doctora María Elena. Sí, Sí. sí, es Perfecto, respondiendo ella a la hace pregunta de claridad. ahorita. Correcto. Ok, perfecto. Bueno, Dubán agradece a todas. Ha habido mucha claridad de pronto en las respuestas a todas estas inquietudes. De hecho, yo había tomado nota en lo relacionado con el límite de edad porque muchos estudiantes nos preguntan eso para acceder a becas. Desde SECAR también se gestan todos estos procesos para que los estudiantes puedan obtener beneficios para hacer sus movilidades. Y bueno, es importante conocer de parte de Ponte Italiano todos esos beneficios, todos esos apoyos que brindan desde la fundación para que los estudiantes de pronto puedan acceder de una manera más fácil a todos estos beneficios. Bueno, habían Así es. hablado Erika, Laura, de una plataforma universal, Universitalia. Acá está, ahí Universitaly. está. Sí, perfecto. Ustedes compartieron por acá de pronto en el chat, no sé si hay alguna posibilidad de compartirla Acá, para que... acá, Laura, sí, dale si quieres, pues lo pones en el chat y si no, igual acá está Exacto, la página. perfecto. Listo. Bueno, Natalia Zárate por acá nos pregunta, ¿hay alguna oportunidad para docentes de idiomas de ir a enseñar español a Italia? Bueno, sí, en general como docentes de idiomas siempre tenemos, yo también soy tal, tenemos que estar certificados para poder obtener trabajo, para poder aspirar a cargos, no solo dentro de las empresas públicas, sino también en las empresas privadas. Entonces, en este caso sí pasar a través obviamente en Italia no existe una maestría para enseñanza del idioma español para extranjeros. Esto sí lo pueden hacer en las universidades colombianas o en las universidades españolas y luego sí poder acceder a través de este certificado a convocatorias de trabajo en Italia. Obviamente sí, hay muchas posibilidades, por ejemplo, en el Cervantes, que es la institución que se encarga de los cursos de idioma y español. Gracias, Laura. Nuevamente la doctora María Elena dice, se puede dar la búsqueda con gusto y le comentaremos. Muchísimas gracias, doctora María Elena. Bueno, no veo más preguntas, más comentarios en el chat. Creo que ya hemos terminado esta parte.
Y bueno, queremos agradecerles una vez más a Ponte Italiano, ya que a través de Laura y de Erika, pues nos han hecho esta excelente disertación relacionada con la cultura y estudios en Italia. Hemos agotado el tiempo dispuesto para esto. Damos las gracias a todos los asistentes que se conectaron, a ustedes como invitados especiales, a la doctora María Elena, y a todos los que participaron en este evento. Los seguimos invitando a conectarse a las actividades que tenemos programadas en el marco de esta Semana de Internacionalización, a seguirnos en nuestras redes sociales @urisecar y @orisecar, a través de las cuales vamos a estar haciendo cobertura o hemos venido haciendo cobertura sobre todas estas actividades similares para toda la comunidad. Entonces, muy agradecidos, Erika y Laura, de Gracias, verdad, gracias a ha sido una ustedes. charla maravillosa, yo también estaba fascinada viendo y escuchando, y como dice Erika, quiero conocer Italia. Sí, Muchísimas totalmente. gracias, de verdad, Bueno, hasta muchísimas gracias. luego. Bueno, Hasta luego. igualmente hasta luego, feliz tarde Chao. para todos. Igualmente.